directo al corazón. Así es que habla Dios, a ti también te hablará. Solo le tienes que escuchar. Bendiciones, que en este día Dios dé un flechazo directo a tu corazón. El pueblo de Israel, Dios mío, tantas veces fue un pueblo errante, un pueblo desobediente delante de los ojos de Dios. Y esto siempre traía consecuencias. Eran desterrados, eran esclavizados, en fin, pasaban tantas tribulaciones, eran invadidos. Y aunque Dios les amaba tanto y siempre estaba para ellos, ellos eran muy recurrentes en la desobediencia y en el rompimiento de los mandamientos del Señor. Uno de los grandes problemas del pueblo era la idolatría a dioses ajenos y el alejarse de los mandamientos que Dios le había dado para cumplirlos. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 42, versículos del 1 al 11 aproximadamente, la Biblia nos narra de cómo este pueblo había caído en idolatría, en desobediencia, y el Señor, enojado con el pueblo, airado, los destierra de Israel y los manda a diferentes lugares, sobre todo a la tierra de Babilonia, donde el rey Nabucodonosor pues prácticamente los esclaviza, les obliga a hacer cosas que no son parte de los mandamientos de Dios para ellos. Era un pueblo pagano, idólatra, y que tenía muchas costumbres que nada tenían que ver con el pueblo de Israel. Pero el Señor les había advertido lo que pasaría si ellos no se arrepentían y no hacían las cosas correctamente. Pero el pueblo le llegó a un punto ya en Babilonia que no aguantaba más, estaba exhausto, estaba cansado, extrañaba sus tierras, extrañaba todo aquello bueno que Dios les había entregado hacía tiempo. Ya tenían años en Babilonia. Y el profeta Jeremías estaba allí y ellos se le acercaron diciéndole que estaban ya agotados, que por favor le suplicaron que fuera delante de Dios y que en oración buscara dirección de parte de ellos, que el Señor le diera respuesta y le dijera qué deberían de hacer para volver a recuperar su tierra. Y ellos, en el versículo 6, ellos le dicen al profeta Jeremías que lo que Dios dijere, ellos harían. Y textualmente el versículo dice así: sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová, nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová, nuestro Dios, nos vaya bien. Aleluya. Ellos habían aprendido una gran lección, y era que estar fuera de la cobertura y la perfecta voluntad de Dios solo traía muchos problemas, decepción, muerte, y todo lo malo que les estaba pasando había sido por su desobediencia. Bendito Dios. Ese pueblo ya estaba desesperado, no aguantaba más estar bajo el yugo de este rey malvado. Entonces Jeremías fue delante de Dios a pedir dirección, a pedir palabra para ese pueblo que estaba rogando que Dios les perdonara y les direccionara. Pero hay algo que dice la Biblia, y es que Dios duró 10 días para responderle a Jeremías. Aleluya. Muchas veces estamos pasando por momentos difíciles y queremos que Dios nos responda al instante de que hicimos la oración. Pero Dios se maneja como Él quiere y responde cuando Él entiende que es el momento preciso. Así que si en este momento de tu vida estás pasando por algún problema, alguna tribulación, estás en el desierto, querido hermano, hermana, no te desesperes.
Este pueblo esperó 10 días que Dios se manifestara y les enviara respuesta. A los 10 días, el profeta Jeremías fue y les dio la respuesta de parte de Dios. El Señor les respondió de la siguiente manera, diciéndole que no temieran, que sí, que Él se había enojado con ellos, se había airado, y por eso había hecho lo que hizo, lo dispersó y lo sacó de Jerusalén. Y tuvieron que pasar por ese trago amargo por su desobediencia, pero que no temieran al rey. Pero les dio una advertencia y les dijo que no podrían moverse a ningún otro lugar sin esperar la dirección de Dios. Algunos estaban pensando irse otra vez a Egipto, un lugar de donde ya Dios les había sacado hacía muchísimo tiempo de la esclavitud. Y el Señor les dijo: el que se vaya a Egipto morirá por espada, por pestilencia, y ninguno quedará vivo. Entonces, muchas veces nosotros somos así. Dios nos saca de un lugar donde estamos esclavizados, donde no somos felices y queremos volver para atrás. Pero no, Dios nos advierte: no vuelvas otra vez al lugar de donde te saqué. No vuelvas a vivir lo que ya viviste, que cosas nuevas y buenas tengo para ti. Como en ese momento les dejó entender Dios al pueblo de Israel. Y ellos habían prometido que sea cual sea lo que Dios les enviara a decir, ellos iban a obedecer. Bendito Dios. Parece que en ese momento habían aprendido una gran lección. Aleluya. Creo que todos debemos reflejarnos en este pueblo amado por Dios, que Dios tenía que corregirlo de manera fuerte, pero lo amaba tanto que siempre que ellos hacían algún tipo de falla o hacían algo, Dios les llamaba la atención. Dios era un Dios bueno, amoroso, pero también tenía que hacerles ver y entender cuando estaban en pecado y cuando estaban mal delante de sus ojos y de su perfecta voluntad, para volver a encaminarles al camino correcto. No seamos tercos, querido, querida. Escuchemos la voz del Padre y busquemos siempre su dirección antes de tomar cualquier decisión en nuestra vida. Pero si ya la tomamos y lo que pasó, el resultado, no fue lo que esperabas, vuélvete a Dios. Y aunque quizás no tienes a un profeta Jeremías, tienes a Jesús, que es más que cualquier profeta, el Rey de Reyes y Señores, señores. No hay mayor intercesor entre tu Dios y tú que nuestro amado Señor Jesucristo. Oremos. Bendito Dios, aleluya, Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de que nos equivocamos y cometemos errores, pero ahí estás tú para perdonarnos y direccionarnos. Que no tomemos ninguna decisión, Padre Santo, sin buscar primero tu norte, que tú nos digas qué hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo, para que seamos exitosos en esta vida, Padre Santo, para que no tengamos que irnos a la esclavitud, sino siempre ser libres y siempre estar en tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda ser canal de bendición y comparte este audio. Amén.